Y entonces, amigos, quizá ustedes se estén preguntando, pero Estados Unidos entró los 7 últimos meses de la Primera Guerra Mundial. Es decir, no inició la guerra, se declaró como neutro. Y efectivamente, amigos, Estados Unidos ya durante la Primera Guerra Mundial se declaró neutro. Sin embargo, el buque Lusitania de Estados Unidos, en el que iban muchas personas a bordo, es hundido por uno de los submarinos alemanes, porque consideraban, porque pensaban ellos que estaban enviando material bélico al Reino Unido. Entonces sale a la luz después, posteriormente, que efectivamente casi 4 millones de proyectiles Remington 303 fabricados en los Estados Unidos iban en los almacenes y en las bodegas de Lusitania. Es decir, recapitulando, amigos, en 1913 estas familias sí o sí crean la Reserva Federal en Estados Unidos, a un año de iniciar la Primera Guerra Mundial. Ya creada la Reserva Federal, se les autoriza para imprimir billetes de mayor denominación por la misma cantidad de oro que se venía haciendo con el patrón oro, es decir, con un ratio hasta del 40%, cuando inicialmente con el patrón oro era al 100%. Y esto obedece, como ya veíamos en el caso de Atenas, obedece principalmente al financiamiento de un gran ejército, o a cubrir los gastos, los grandes gastos de una guerra, ¿verdad? Por lo que al final se descubre que Estados Unidos estaba contribuyendo desde la Reserva Federal a las causas que estaba llevando a cabo en la Primera Guerra Mundial el Reino Unido. Por los 4 años que duró la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos estuvo enviando bienes de consumo al Reino Unido y a sus aliados, y ellos pagaban con oro. Todos los bienes que les enviaba a Estados Unidos eran pagados en oro. Y ya para no hacerla larga, amigos, posteriormente la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos llevó a cabo la misma política que en la Primera Guerra Mundial. Estuvo enviando bienes a los participantes de la Segunda Guerra Mundial, y pues ellos terminaron con 2/3 del total de todo el oro del mundo. Total que para 1945 Europa estaba deshecha. De 1913 a 1945 había pasado por 2 guerras mundiales. La primera, de las más sangrientas que se habían visto, y estaba completamente destruido. Estados Unidos tenía ya una élite de banqueros que controlaban la economía, ya controlaban la maquinita de imprimir billetes, y contaban con 2/3 del oro de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, para 1945 ya había inclusive cantidad de dólares en exceso que ya se habían empezado a imprimir desde 1913 a la creación de la reserva, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos ofrece ser el banco del mundo, ¿verdad? Prestando dinero para la reconstrucción. Inunda completamente Europa de dólares, ¿verdad? Para 1944, Estados Unidos se da cuenta que el sistema financiero iba a colapsar. Toda Europa estaba en la ruina. Cita a las naciones de Europa a una histórica conferencia en Bretton Woods para llegar a alcanzar un acuerdo en el que todas las monedas
estuvieran ancladas al dólar y el dólar americano a su vez estuviera soportado por, por oro a $35 por onza de oro. Este nuevo sistema monetario llamado Bretton Woods ayudó a relanzar el comercio internacional, dio estabilidad a todas las divisas de los países y mantenía sin fluctuaciones la moneda. Entonces continúa con su gasto deficitario. Estados Unidos empieza a gastar cada vez más, empiezan a llevar a cabo más guerras, se viene la guerra de Vietnam, ¿verdad? Se viene la fundación Nixon. En la década de los 60, el presidente de Francia, Charles de Gaulle, se percata de que Estados Unidos no tiene la cantidad de oro que respalde toda la divisa que está en circulación. Y finalmente decide pedir de regreso su oro, junto a todos los dólares que había en Francia, se los devuelve a Estados Unidos y exige la repatriación de su oro. Muchas naciones, igual que De Gaulle, empiezan a repatriar su oro, y esto derivó que entre 1959 a 1971 Estados Unidos pierde el 50% de lo que tenía en oro. Incluso todavía en 1971 existía 12 veces más divisa que lo que estaba respaldado en oro. Entonces el presidente Nixon entra en pánico bancario, decide salir del acuerdo de Bretton Woods y parar el intercambio de dólares por oro. El 15 de agosto de 1971 hace el anuncio el presidente Nixon, y a partir de ese momento todas las divisas, absolutamente todas las divisas que estaban ancladas al dólar y al oro, a razón de $35 por onza, dejan de ser divisas dentro de un intercambio con oro, y se convierten en divisas fiduciarias. ¿Qué quiere decir esto? Que nada, absolutamente nada, la respalda. El ratio es 0%. Entonces empezamos con un ratio del 100% en el patrón oro, después en el patrón de convertibilidad se pasó hasta el 40%, 60% por ahí, y finalmente con el llamado de Nixon, 0% el ratio. Es decir, la divisa se convierte fiduciaria y deja de tener algún valor intrínseco, ¿verdad? El único valor que llega a tener es el valor del papel. Y aquí, amigos, bienvenidos al patrón dólar. Es aquí donde muchas naciones son sometidas a la voluntad de esta nación que fue secuestrada prácticamente por una élite de banqueros. Los países más pobres no pueden hacer nada en contra de esta nación, y todo el endeudamiento que adquirió a costa de las demás naciones entre guerras, pues simplemente se traslada a la parte baja de esa conocida pirámide que tanto les gusta. Entonces es como una estafa Ponzi, ¿no? Donde cobran los de arriba, recuperan su dinero los de arriba, y los de hasta abajo que se encuentran ya con la deuda y que no hay precisamente ningún recurso que pueda ser rescatado, porque ya fue sustraída, ¿verdad? Esa riqueza, ese valor ya no existe, y sin embargo te mantienen en el engaño, en la estafa.
son los que mantenemos la estafa, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos, para saldar esa deuda, pues simplemente teniendo la maquinita de imprimir dinero, pues ahí vienen las flexibilizaciones cuantitativas, que no son más que impresión, ¿verdad? De dólares, y son millones y millones de dólares, y son 4 o 5 flexibilizaciones cuantitativas las que se han venido llevando a cabo, y entonces la deuda se paga con deuda. Toda divisa fiduciaria primero es impresa, ¿verdad? Se imprime en estas máquinas que salen por millones. Se decreta por el gobierno que se han creado esta cantidad de divisa, y se convierte en una divisa oficial sin valor, ¿verdad? Y no es hasta que llega a las reuniones del Comité del Mercado Abierto de la Reserva Federal cuando adquiere valor, entre comillas, ¿verdad? Porque inclusive esta Reserva Federal es una institución privada, no pertenece al gobierno de los Estados Unidos. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos necesita a la Reserva Federal para que le dé validez a su dinero oficial, ¿verdad? Hasta el 2017, tengo entendido, todas las operaciones de transacciones de mercancías a gran escala tenían que hacerse con dólar americano, es decir, con una moneda fiduciaria que trae la leyenda "en Dios creemos". Se quedó atrás la leyenda de cámbiese por el equivalente en oro, por esta leyenda. Entonces ya todas las naciones están ligadas, la mayor parte de las monedas están ligadas a dicho dólar. Ahora, con la globalización, cualquier país que tenga problemas en su economía y de pronto se venga una devaluación o una crisis financiera, el sistema financiero internacional tiembla. Y tiembla porque el dólar está casi agarrado con pincitas, ¿no? Entonces, afortunadamente están cambiando las cosas. Por ahí Rusia, China han tomado medidas ya al respecto. Sin embargo, todos nuestros países están ligados al dicho dólar, ¿no? Y toda la actividad económica, pareciera que no, pero todo está conectado con el dólar. Si Jerome Powell decide subir o bajar las tasas de interés en Estados Unidos, nosotros lo percibimos aquí en nuestros países, ¿no? De inmediato los precios se van para arriba, la gasolina, el gas, todo. Entonces, y nosotros estamos trabajando constantemente por un pedazo de papel. Día con día, año con año estamos trabajando por ese pedazo de papel para poder sobrevivir. Y no necesariamente por un pedazo de papel verde, ¿verdad? Como el dólar, sino que un pedazo de papel muy bonito también que emiten nuestros países. Un papel muy bonito, muy decorado, muy colorido, pero igualmente divisa fiduciaria, y que también pues está ligada a ese papelito verde, ¿verdad? De la élite.